Y Dios les bendiga, hermanos, de nuevo. Padre Celestial, gracias por permitirnos reunirnos en este lugar. Pedimos de nuevo que nos llenes en tu Espíritu Santo de sabiduría, para que entendamos tu palabra. Sin tu sabiduría no vamos a entender nada de tu palabra. Pero por favor, al llenarnos con tu Espíritu Santo, Padre, también pedimos que nos transformes a la imagen de tu Hijo Jesús, de tu Hijo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador, para que seamos cada día más como Él. Así te pedimos, Padre Celestial, de nuevo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Éxodo, capítulo 32. Hoy vamos a ver capítulo 35 y los primeros 7 versículos de capítulo 36, lo que empezamos a ver hace 8 días en la escuela dominical y el sermón. Pero antes de llegar a esta sección, para ver acerca de la generosidad de Dios por medio de los hijos de Israel, queremos recordar algo muy reciente en la historia del pueblo de Israel, en capítulo 32. Todos lo han encontrado. El versículo 1, donde dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: recuerden tantas instrucciones sobre el tabernáculo. Del tabernáculo, del arca del pacto, de todos estos implementos de oro, de bronce, lo demás. ¿Qué dice Aarón cuando va a fabricar algo para dirigir al pueblo de Israel? ¿Recuerdan? Versículo 2. Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces la ofrenda de este día fue ¿qué? Oro. Simplemente de los zarcillos de oro que tenían, de los aretes, y que los echaban juntos, y luego Aarón, entonces, en versículo 4, él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello, ¿qué? Un becerro de fundición. Entonces dijeron, todos los que habían participado en esta ofrenda, dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón quería corregir esto, obviamente. Inmediatamente en versículo 5 dice: viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo: mañana será fiesta para dioses, para Jehová. Dice: no, ustedes recuerden, seguimos el mismo Dios como hemos seguido hasta este punto, solo que le vamos a adorar por medio de este becerro de oro. ¿Ven cuán pobre es esta ofrenda en realidad? Que todos al momento pues sacaron sus aretes, sus zarcillos, y empezaron a dárselo a Aarón para juntarlo, para fabricar a su Dios, y de ahí iban a tener su culto. Qué triste y qué pobre en comparación con lo que al final encontramos en capítulo 35. Vayan al capítulo 35 y miren versículo 4 y noten las diferencias ahora. Antes, en capítulo 32, era la adoración al estilo de ellos. Pero ahora es una adoración de acuerdo con Dios. Versículo 4. Y habló Aarón
Aarón no fue designado para enseñar a Israel acerca del tabernáculo. Claro que era el sumo sacerdote, pero Moisés era su intercesor, que hablaban cara a cara y que tomó estas instrucciones para dárselo al pueblo, ¿verdad? Habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que, ¿quién? Jehová ha mandado. Ahora, no es lo que inventa Aarón, ni para Moisés. Dice, no es lo que invento yo, sino que esto es lo que Dios nos ha declarado, el Dios fiel, el Dios del pacto. Él ha declarado, ha mandado que versículo 5, tomen de entre ustedes ofrenda para Jehová. El zarcillo de cada uno de ustedes será suficiente. No. Mire qué abundancia pide el Señor en la ofrenda. Tomen entre ustedes ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón le traerá a Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Hasta este punto, estos materiales son muy caros. Son solo para los más ricos. Pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces, en estos 9 versículos pide una cantidad mucho más grande que lo que pidió Aarón hace unos capítulos para glorificar a Dios. ¿Por qué pidió tanto? Pues porque nuestro Dios es digno de la adoración. Es digno de la adoración en abundancia. Es digno de que le demos lo mejor que tenemos. Y pues así pide Moisés. Es un Dios que merece lo lujoso, mandado por medio de su representativo, porque Dios va a estar entre ellos. Y esta es la gran bendición en comparación con lo que vimos hace unos capítulos. Porque hace unos capítulos buscaban algunos dios, hasta hicieron un Dios de su propia formación, pero aquí el Dios vivo les habla, les manda, les invita a estar en su presencia. Aquí está la evidencia concreta del perdón de Dios a su pueblo, que hace algunos capítulos estaban en rebelión. Ahora este pueblo ha sido recibido por Dios y ahora pueden dar su ofrenda a Dios para que Dios more en abundancia entre ellos. Tiene sentido, ¿verdad? Una pregunta que alguien me preguntó hace 8 días fue, ¿de dónde sacaron los israelitas todas estas cosas exóticas y caras? Correcto, de Egipto. ¿Saben dónde encontrarlo, verdad? Vayamos a Éxodo capítulo 12 por unos minutos. Éxodo 12. Para recordar de dónde sacaron estos ex esclavos toda esta riqueza. Éxodo 12, versículo 35. 12:35. Ya han pasado las 10 plagas. Dios ya ha humillado a los dioses de Egipto y ya está por pasar, ya ha pasado esta última plaga de la muerte de los primogénitos de entre los egipcios. Y en versículo 35 nos dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios. ¿Qué les pidieron? Alhajas,
joyas, joyería, cosas muy caras, alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Y quién dio gracia al pueblo? Dios obró en esta petición. Es decir, los hijos de Israel tenían que pedir, pero no se confiaban de sus propias capacidades para persuadir a los egipcios que le dieran las cosas. Porque Jehová ya obró en los corazones de ellos para que dieran en abundancia. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Si uno decía pues a una egipcia, me gusta bastante este vestido que llevaste hace 8 días. ¿Me lo puedes dar? Decía, sí, toma esto. Oh, y estos 8 vestidos más, tómalos. Esto fue mejor que estar en una yarda de unos ricos donde la ropa tiene etiqueta todavía y se lo venden a $1. Que se le regalaban todo lo que querían. Pasen a mi armario, escojan lo que quieran y pues todo lo que les pedían les regalaban. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Les dieron cuanto pedían y así despojaron a los egipcios. ¿Por qué despojaron a los egipcios? Por la gracia de Jehová. ¿Por qué Jehová permitió que despojaran a los egipcios? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo? Una razón para hacer el tabernáculo. Correcto. ¿Qué más? Sí, por todos los años trabajados. Todos los años en que trabajaron como esclavos y no le pagaron, sino que se aprovecharon de ellos, que los oprimían, esto era ahora su recompensa. Que todas las riquezas materiales de que habían aprovechado los egipcios a expensas de Israel, ahora recibían su pago, ahora recibían su recompensa por tanto tiempo en que sirvieron a los egipcios como esclavos. Tiene sentido, ¿verdad? Tenemos un Dios justo, un Dios que reconoce cuando uno no es pagado conforme a las fuerzas que ha dado y que va a rectificar esta situación. Así es nuestro Dios, es justo. Entonces, pues vemos la dirección de Dios en pedir esta ofrenda y vimos de dónde sacaron los hijos de Israel tanta riqueza. Ahora queremos volver a Éxodo 35. En Éxodo 35, al leer el versículo 10, a ver otra faceta de esta ofrenda. La faceta de la sabiduría. Hablamos bastante de cosas materiales. Miremos la sabiduría para manejar correctamente y formar estas materiales. Versículo 10 dice en Éxodo 35, todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Todo sabio de corazón. Pues ¿de dónde encontraron esta sabiduría? Pues sí, vimos que pues fueron entrenados en la esclavitud para aprender a manejar los materiales hasta para construir ciudades. Esta sabiduría sí vino de su tiempo en la esclavitud, pero no era de los egipcios. Y es bien importante notar esto. Porque sí había una sabiduría de entre los egipcios, una sabiduría como de Faraón. Recuerden cómo vivió Israel bajo la sabiduría de Faraón. Vuelvan rápidamente a Éxodo capítulo 1. En Éxodo 1, versículo 9. Éxodo capítulo 1, versículo 9.
hasta empezando en versículo 8, 1:8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces este nuevo rey se quejó. En algunas regiones, como en Gosén, nosotros los egipcios ya no somos la mayoría. La mayoría ahora son los hijos de Israel. Imagine lo que va a hacer como amenaza a nuestra cultura, a nuestra forma de ser. Ahora, versículo 10, pues seamos, ¿qué? Sabios. Hay una sabiduría proclamada por el nuevo rey Faraón. Seamos sabios para con él. ¿Y cómo se va a poner en evidencia esta sabiduría del nuevo rey de Faraón en Egipto? Seamos sabios para con él, para que no se multiplique. No queremos que se multiplique, que haya menos de ellos. Hay una sabiduría de Faraón, pero es una sabiduría para maldecir, para hacer menos numerosos, para ser más pequeños en importancia, para quitarles la influencia y el número entre ellos. Esta es la sabiduría de Faraón. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, versículo 11, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas y edificaron para Jehová, no, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Entonces, ¿cómo es esta sabiduría de Faraón? El hacer que las minorías siguen siendo minorías, que no se multipliquen, que no se pongan muy grandes, muy poderosos, porque puede ser que al final nos traicionen y se hagan alianza con nuestros enemigos. Entonces vamos a hacer que sean menos en número, que sean menos potentes. Vamos a molestarles, fatigarlos. Queremos que estén, pues, que nunca se sienten ninguna seguridad, sino que se sientan molestos, irritados, nerviosos todo el tiempo. Así va la sabiduría de Faraón. Les vamos a dar muchas cargas, les vamos a exigir cosas, vamos a hacer que su trabajo no sea para su propio avance, sino que sea para el avance nuestro. Y edificaron para Faraón, no para Dios, no para sí mismos, no para sus familiares, no para sus descendientes, sino para Faraón, él que tiene la sabiduría para controlarlos, manipularlos y dejarlos como una comunidad pequeña y encerrada. Esta es la sabiduría de Faraón, por lo cual tuvo que pasar Israel. Hasta llegó al punto, recuerdan al final del capítulo 1, que mataron a los varones israelitas, a los bebés, a los niños recién nacidos, que los mataron para intentar controlar el número entre ellos. Así es la sabiduría de Faraón. Continúa la sabiduría de Faraón en capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Éxodo 7:11. Ustedes recordarán de esta escena que vamos a ver brevemente. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Todos lo encontraron. Dice, entonces llamó también Faraón. ¿A quiénes llamó Faraón? Sabios,
Sabios y hechiceros. Hay un aspecto espiritual a la sabiduría de Faraón. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ahora, ¿qué imitaron ellos? Correcto, como dice el versículo 10 en la última parte, echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces la sabiduría de Faraón sabe hasta imitar algunos de los milagros de Dios. Tiene su aspecto espiritual, pero todo para este propósito, anegar a Dios y mantener a su pueblo como bien pequeño, de poca importancia, de poca potencia. Y así es la sabiduría de Faraón. ¿Tiene sentido? ¿Cómo es la sabiduría de Dios en comparación con la sabiduría de Faraón? Miremos en capítulo 36. Éxodo 36. Éxodo 36. Ya vimos una parte de esta sabiduría, ¿verdad? Dios obró en los corazones de los egipcios para que le dieran tantas riquezas materiales al pueblo de Israel. Esta es parte de la sabiduría de Dios, pero mire esto en capítulo 36, versículo 1. ¿Listos? Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre que sabio de corazón, a quien Faraón dio sabiduría. No dice Faraón dio sabiduría. Jehová, el Dios del pacto, dio sabiduría, inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario y harán ¿qué? Todas las cosas que ha mandado Jehová. Ven la sabiduría de Dios para que haga todas las cosas que le agradan a Dios. No es para hacer más pequeño o de disminuir el número al pueblo, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es para molestar a la gente con cargas que no pueden cumplir. La sabiduría de Dios no intenta limitar a la gente. En cambio, la sabiduría de Dios hace que toda la gente prospere para obedecerle en todo lo que Él desea. Él desea lo mejor para su pueblo, lo que más le va a glorificar. Esto es lo que desea Dios para su pueblo en la sabiduría. Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón. Y otra vez, nos dice una segunda vez en versículo 2, para que no lo perdamos, en cuyo corazón había puesto ¿quién? Jehová les puso la sabiduría para hacer esta obra. Le dice dos veces, no es que estos señores son excelentes en su forma de trabajar, sino que Jehová Dios les dio sabiduría para que cumplan todo de acuerdo en obediencia a Él y para su gloria. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Entonces, no dijo Dios, obligados tienen 10,000 personas de la tribu de Judá, 15,000 de la tribu de Efraín, 5,000 de la tribu de Benjamín, son obligados a trabajar por mí para terminar esta obra, sino que dijo, los que desean participar, participen. Qué diferente es que la sabiduría de Faraón, que quería oprimir, exigir, requerir que todos se cansaran en trabajar tanto por él. En cambio, Dios dice, mire, yo les doy la sabiduría para que me puedan obedecer en todo. Yo les doy la sabiduría para que si deseas,
puedes participar en la obra. Si no, no. Pero para los que desean, sí, bienvenidos. Qué diferente es vivir bajo la sabiduría de Jehová Dios en vez de vivir bajo la sabiduría de Faraón, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en este pasaje de la ofrenda que vimos en la escuela dominical comparándolo con 2 Corintios capítulo 8? ¿Cuáles son algunas de las cosas que destacan? Pues claro que tenemos un Dios que quiere lo mejor para su pueblo, que va a darle los materiales necesarios para glorificarlo y hasta en abundancia, que les va a dar a todos la sabiduría para obedecerle en todo. Este Dios que dice que no están obligados a servirme, sino de toda persona que quiere servir, pues bienvenido. Les doy la sabiduría para que participen. Así es la sabiduría de nuestro Dios. Y fíjese cómo transforma el pueblo. ¿Recuerdan lo que hizo el pueblo en capítulo 32? Lo que leímos al principio. Desobedecieron. Ahora mire lo que hacen. Capítulo 36, versículo 3. Tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada domingo. Cada mañana, cada día venían las personas con la ofrenda. Imagínense, nosotros pasamos el plato de la ofrenda los domingos durante el culto, ¿verdad? Imagínense si llegara una fila de personas fuera de la iglesia el lunes para decir, queremos traer esto de ofrenda. Y luego el martes hay otro grupo. Y luego el miércoles diríamos que nunca hemos tenido una ofrenda así en la historia de nuestra iglesia. Pero así era como movió el Espíritu Santo entre ellos en esa época, que la gente todos los días traían ofrenda para esta obra del tabernáculo. Era impresionante la generosidad del pueblo. ¿Y qué cosas donaban? Ropa de segunda mano, ¿verdad? Cosas rotas que decían, ya no sirve, pero me da pena echarlo a la basura. No, oro, plata, bronce, todas estas telas tan elegantes y costosas, trajeron lo mejor, eran generosos, pero con lo mejor que tenían para glorificar a Dios. Era, pues, sigamos leyendo, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, tenían una reunión con todos los trabajadores, cada uno de la obra que hacía, versículo 5, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para que la obra de Jehová, para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Dicen, Moisés, tenemos demasiado. No podemos seguir trabajando con tantos materiales. Ya esta ofrenda es demasiado. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Imagínense si anunció esto del púlpito. Ningún hombre ni mujer ponga nada más en los platos de la ofrenda porque ya no necesitamos más como iglesia. Así se le impidió al pueblo. Imagínense, ¿qué tenía que impedir Faraón? Que no se multipliquen más. ¿Qué tiene que impedir Moisés? A que dejen de ofrendar tanto, porque dan tanto que nosotros no lo podemos manejar ya. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Vemos un pueblo perdonado, primero que todo, desde el capítulo 32.
Este pueblo no está pensando en hacer otro becerro de oro para reemplazar al que Moisés destruyó, sino uno que se ha arrepentido de este pecado para andar de acuerdo con Jehová Dios. Un pueblo devoto a Él, que tienen lo que más desean, la presencia de Dios entre ellos, y que hacen esta ofrenda de acuerdo con lo que pidió Jehová Dios en abundancia, una abundancia generosa. ¿Será que hay una conexión en el Nuevo Testamento a esta devoción, a esta generosidad, a esta devoción al Señor, a tal punto que se abundan en algo bueno para la gloria de Dios? Pues sí hay, y lo vamos a ver rápidamente en un solo versículo. Por favor, de Éxodo 36, vayan a la carta de Tito. Tito capítulo 2. La carta de Tito, después de 1 y 2 Timoteo, viene Tito. Algunos entre ustedes que estuvieron con nosotros hace 9 años recordarán cuando pasamos por las cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito. ¿Recuerdan esto? Lo vimos versículo por versículo. Y si estuvieron con nosotros en este tiempo, tal vez recordarán la descripción de los creyentes entre los cuales sirvió Tito como pastor, ¿verdad? Capítulo 1 y versículo 12. ¿Cómo eran los que formaban la congregación de Tito, según capítulo 1, versículo 12? Dice, uno de ellos, dice el apóstol Pablo, su propio profeta, dijo, los cretenses eran de la isla de Creta. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y estos eran hermanos en la fe. Está describiendo la cultura en general, pero así era su formación cultural, según el apóstol Pablo. Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bueno, esto dijo uno de un profeta entre ellos, un poeta de los cretenses. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en el versículo 13? Este testimonio es verdadero. Así son, dice el apóstol Pablo. No dice que no son tan malos. Recuerden que tienen sus características buenas también. Es verdad. Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Mire capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14 de la misma carta. Hablando del Señor Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. Aquí el nosotros refiere al apóstol Pablo, a Tito, a sus colaboradores y a los cretenses también. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos, para rescatarnos de la esclavitud, como en el libro de Éxodo. Pero esta esclavitud no es de la esclavitud bajo la sabiduría de Faraón y los egipcios. Era una esclavitud hacia qué? Para redimirnos de qué? De toda iniquidad, toda clase de pecado, aún el hecho de ser mentiroso, mala bestia y pues glotón ocioso. Cristo Jesús se dio a sí mismo, murió en la cruz para eliminar todos estos pecados, aun de gente tan mala como los cretenses. Dio a sí mismo en la cruz, derramó su sangre para que el pueblo se quedara redimido de toda
iniquidad. Y no solo esto, no solo los redimió de toda iniquidad, sino que más quería purificar. ¿Para quién? Para sí mismo. Es decir, quería que los cretenses fueran purificados. Purificados para dedicarse ¿a quién? A sí mismo, a Cristo Jesús mismo. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo ya no identificado como mentiroso, ya no identificado como glotones ociosos, sino un pueblo identificado como un pueblo propio, que tiene fe en Él, que confía en Él por su redención, que confía en Él para la vida eterna. ¿Tiene sentido? ¿Y cómo se ve que este pueblo es devoto al Señor Cristo Jesús, redimido y purificado, según las últimas palabras del versículo 14? Celoso de buenas obras. ¿Cómo sería el ser celoso de buenas obras? Piensa en este pueblo de Israel en Éxodo capítulo 36. Este pueblo redimido de la esclavitud, que ya no está bajo la sabiduría de Faraón, sino la sabiduría de Dios. Redimidos de la esclavitud, que ahora son pueblo, según lo que es por el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, un pueblo propio, celoso para buenas obras, un pueblo celoso por su Dios a tal forma que cuando pidió una ofrenda voluntaria para la construcción del tabernáculo, sobraba, abundaba, al punto que le tuvieron que decir que por favor no den más. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué espera de nosotros? Celosos de buenas obras. Nos ha redimido de toda iniquidad, aunque si nosotros cumplamos esta descripción de los cretenses o peor, mentirosos, malas bestias y lo demás, nos redimió de toda iniquidad para purificar para sí un pueblo propio, celoso de ¿qué? Para que nosotros hagamos buenas obras, obras para la gloria de Él, obras de obediencia a Él, obras de ayuda para los que están en necesidad, obras de ayuda para los que padecen recursos en nuestros países de origen, obras buenas, obras que afectan a los demás, que bendicen a los demás, obras buenas todos los domingos. Los lunes también. Pero a ver si entiendo bien. ¿Eh? Hagamos buenas obras los lunes, además de los domingos. Los martes también. Pero los miércoles tenemos día libre de buenas obras. Podemos seguir viviendo como mentirosos y glotones ociosos los miércoles, ¿verdad? O por lo menos los viernes. Los viernes y los sábados podemos vivir como malas bestias y glotones ociosos. Esto está bien. Claro que Jesús vino para purificar para sí un pueblo celoso en buenas obras, igual de celosos para buenas obras como el pueblo de Israel era celoso de dar esta ofrenda para la construcción del tabernáculo. Ven la devoción, ven la pasión por el Señor, ambos en Éxodo como aquí en la carta a Tito. Muy bien, una persona lo vio. ¿Los demás también ven o me toca volver a predicar el mismo sermón? Amén. Ok. Entonces entendemos. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús. Sin tu Hijo Jesús ni queremos imaginar cómo seríamos. Pero tú nos has redimido de todas nuestras iniquidades.
No hay ningún pecado que estorbe nuestra relación contigo, Padre Celestial, porque Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz para purificarnos de todo pecado, para eliminar todo pecado de nuestra relación contigo, para el perdón de nuestros pecados, y no solo esto, sino para nuestra justificación también. Gracias, porque paz tenemos contigo ahora, por tu Hijo Jesús que murió por nosotros en la cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para contigo, Padre Celestial. Gracias por este regalo incomparable. Y gracias también por purificarnos para que seamos no solo individuos celosos, sino un cuerpo celoso, una iglesia celosa para buenas obras. Para que cuando estemos reunidos juntos como grupo, o cuando estemos en nuestras casas o nuestros lugares de trabajo o en la comunidad individualmente, que seamos celosos para buenas obras, para ayudar al necesitado, para bendecir al decaído, al deprimido, para poder elevar en alto la persona que está deprimida. Por favor, Padre Celestial, abre nuestros ojos para que veamos las necesidades de nuestros familiares, de nuestros pueblos de origen y de la comunidad alrededor, para que abundemos en buenas obras para servirle a tal punto que digan no más, por favor. Somos tan bendecidos, tan requete bendecidos, que no podemos tolerar más. Padre Celestial, por favor, haz esto en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.